El tema de hoy, mis amados, tiene mucho que ver con esa bendita esperanza que todos tenemos, ¿no es cierto? Por esa razón nos llamamos adventistas del séptimo día. ¿Saben ustedes qué significa la palabra adventista? Porque a veces nos confunden, a veces la gente dice, ¿qué? Dentista, no adventista. Entonces nos confunden con médico, ¿no? Señores, somos adventistas porque la palabra adventista viene de advenimiento. Y nosotros esperamos el segundo advenimiento de Cristo. Y no hay otra iglesia que se llame adventista. Hay unos por ahí que llaman adventista, pero esos no son adventistas originales. La única iglesia adventista original es la iglesia adventista del séptimo día, la cual nosotros representamos en esta mañana. Somos un pueblo que espera el segundo advenimiento de Jesús. Y ustedes saben, hermanos, que por más de 2000 años, el tema principal de la iglesia ha sido el regreso de Jesús a esta tierra. Por 2000 años la iglesia ha estado esperando a Jesús por segunda vez. Entonces, la gente se pregunta, ¿por qué nosotros creemos que Jesús viene? ¿Quién inventó eso de que Jesucristo viene a esta tierra? ¿Por qué razón nosotros los adventistas esperamos y damos tanto énfasis al segundo advenimiento de Cristo? Señores, la única respuesta es porque el mismo Jesucristo lo prometió. Antes que Jesucristo ascendiera al cielo, el Señor Jesucristo se reunió con los apóstoles y les dijo, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y les tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, ¿de dónde salió la idea de esperar a Jesucristo por segunda vez? Del mismo Cristo, ¿no es cierto? Cristo se comprometió a venir a este mundo por segunda vez. Mateo 24:30 también dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. O sea que repetidas veces Jesucristo se comprometió a venir a este mundo por segunda vez. Jesucristo no dijo una sola vez, ni dos veces, una cantidad enorme de veces Jesucristo le dijo a los apóstoles, que cuando Él saliera de este mundo, cuando partiera, volvería a venir. Pero no solamente Jesucristo está comprometido con su segunda venida de Cristo, la venida, sino que también los ángeles. ¿Me están escuchando? Los ángeles se comprometieron y afirmaron que Jesucristo iba a venir a este mundo. ¿Recuerda alguno de ustedes alguna ocasión cuando un ángel prometió que Jesucristo vendría? ¿Cuándo dijo un ángel que Jesucristo vendría? Ok, hermano, eso fue el día de la ascensión al cielo, cuando Jesucristo cumplió su misión y ya se retiraba, estando arriba en el cielo. Dice que una nube blanca lo arrebató y los apóstoles ya no lo podían ver. Y en ese momento aparecieron los ángeles y dijeron, hermanos, ¿qué están ustedes mirando al cielo? Ese Cristo que se acaba de ir, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Señores, los ángeles también predicaron el segundo advenimiento de Cristo. Y el Espíritu Santo, amados, está también comprometido, porque todos los profetas del Antiguo Testamento y los apóstoles hablaron del segundo advenimiento de Cristo. ¿Estamos claros, sí o no? Entonces yo pregunto, ¿y quién inspiró al profeta Isaías? ¿Quién inspiró a Daniel, a José, a Joel, a Moisés, a David, a Enoc? ¿Quién inspiró, señores, a los apóstoles? El Espíritu Santo. Así que dice la palabra de Dios que ellos hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Mis amados, el mismo Padre Celestial también está comprometido, porque Él se ha comprometido a enviar a su Hijo. Así lo dice claramente la palabra de Dios. Entonces eso nos hace pensar otra cosa. Si Jesucristo no viniera, entonces, hermanos, fracasó Cristo, fracasaron los apóstoles, fracasó el mismo Padre, el Espíritu Santo. Pero ¿cómo no va a ser posible que Cristo venga, hermano, si tiene todo ese respaldo teológico, todo ese respaldo de la divinidad? Así que, si usted piensa que Jesucristo ya no viene porque se está demorando mucho, hermano, tenga en cuenta de que tarde o temprano Jesucristo definitivamente regresará a este mundo. Ahora, todo indica, mis amados, todo indica de que realmente el Señor Jesucristo está a punto de venir. Los cristianos nunca hemos dudado del regreso de Cristo, nunca la iglesia ha dudado. Todos nosotros estamos claros, estamos seguros, estamos convencidos de que lo que estamos predicando se va a cumplir. Que ha habido una demora, hermano, la demora inclusive es parte de las profecías.
¿Se acuerdan lo que dijo el Señor? Tardará el esposo, pero finalmente el esposo ha de regresar. El apóstol Pedro también hablaba de una demora. O sea, hermanos, que la demora es parte del regreso de Cristo. Ahora, lo que nos interesa saber a nosotros es, más o menos, en esta época, cuán cerca está el Señor. ¿Y saben ustedes por qué le estoy diciendo esto? Porque hay algunos hermanos que dicen, pastor, pero si este asunto de la venida de Cristo lo estamos oyendo, pero años y años y años, y el Señor no acaba de venir. Ahora yo pregunto, hermano, cuando el Señor habla de su segundo advenimiento y que ha habido una demora, ¿realmente ha habido una demora, sí o no? Yo diría, hermano, que es como martillar un clavo con dos martillos diferentes. Porque podemos decir que ha habido una demora, pero ¿cuándo ha habido la demora? Porque oye una cosa, en los planes de Dios, dice el don de profecía, en los planes de Dios, en el esquema profético de Dios, para Dios no cuenta mucho el asunto ni la demora ni la premura. Porque Dios ha establecido un esquema profético. Y ese esquema profético, hermano, se ha lanzado, es como una rueda, sigue girando hasta que la rueda se detiene y ahí entonces viene el Señor. Pero entonces cuando nosotros hablamos de las profecías toman una cierta dirección hasta un determinado punto. Y después aparece otra segunda etapa de la profecía. Yo digo, por ejemplo, hermano, en los días del diluvio, ¿debía esperarse a Jesucristo? No era el tiempo de la venida de Cristo. ¿Recuerdan ustedes cuando los cristianos allá en Tesalónica dejaron de trabajar porque decían, el Señor está tan cerca que ya no vale la pena seguir trabajando? Los muchachos muy enamorados dijeron, mija, no nos vamos a casar, porque ¿para qué nos vamos a casar si el Señor viene pronto? Nadie seguía estudiando, porque pensaban que la venida del Señor era inminente. Entonces cuando el apóstol Pablo, cuando olió todo lo que estaba pasando en Tesalónica, le escribe la primera carta, la segunda carta, y le dice, hermano, es necesario, nosotros entendemos que el Señor viene, pero es necesario que antes se lleve a cabo, ¿qué cosa? Venga a cabo el desarrollo del ministerio de iniquidad, que se manifieste el hombre de pecado, que haga la obra del anticristo, el hijo de perdición. O sea, hermano, que hablar del tiempo del fin, no todo el tiempo es tiempo del fin. ¿Estamos claros? Ahora bien, yo pregunto, ¿a partir de qué momento realmente tenemos nosotros el tiempo del fin? ¿Cuándo realmente comenzaba el tiempo del fin? ¿Hay alguien que sepa más o menos decirnos? ¿Cuándo debería comenzar el tiempo del fin? De 1798 en adelante, ¿verdad? ¿Y por qué tomamos nosotros 1798? ¿Qué estaba pasando en el mundo en 1798? Señores, era la época de la Revolución Francesa, pero esa Revolución Francesa encajaba perfectamente en las profecías bíblicas. Entonces, hermano, el cuerno pequeño, el hombre de pecado, iba a hacer su obra más o menos hasta en 1270, 1290 años, etcétera, y eso se iba a cumplir en 1798. A partir de ese momento, ahora sí, dice la Biblia, comienza el tiempo del fin. Ahora, ¿dónde ha habido la demora? La demora está ahora, hermanos, en nosotros como iglesia, porque el Señor dijo claramente, y este evangelio será predicado en todas partes, y cuando esto se predique en todas partes, entonces vendrá el fin. Si usted dice, pero es que la profecía, o por lo menos el segundo advenimiento se predicó en los días de Jesús, y los apóstoles se encargaron de llevar el evangelio a todas partes, pero todavía, hermano, hacía falta otra cosa, que el plan de la salvación registraba lo que es la profecía del hombre de iniquidad. ¿Se dan cuenta? La hora del anticristo. Porque todavía, hermano, el universo no estaba maduro, no estaba capaz de entender el segundo advenimiento de Cristo. O sea, habían lagunas que había que llenar. Había situaciones que los ángeles y el universo no tenían bien claro. Pero ahora, hermano, cuando se desarrolla el ministerio de la maldad, cuando el universo ahora empieza a comprender claramente lo que es la obra del diablo y lo que es la obra de la salvación, ahora sí el mundo está preparado para el segundo advenimiento de Cristo. ¿Se dan cuenta? Entonces, a nosotros lo que nos interesa saber es cuán cerca ahora mismo estamos del regreso de Cristo. ¿Qué opina usted? ¿Estamos cerca o estamos lejos todavía? ¿Podrá esto, hermano, durar 100 años más? Ojalá que no, hermano. Bien ha dicho el Señor, pero el día y la hora nadie lo sabe. Nosotros no podemos decir con precisión cuándo va a venir el Señor.
Pero, dice el Señor, ustedes deben entender los tiempos y las sazones de los tiempos. No sabemos el día y la hora, pero sabemos más o menos el tiempo cuando Jesucristo ha de regresar. Bueno, hermano Torres, estamos en un estudio bíblico, eso lo sabemos nosotros desde la clase bautismal, ¿no? Pero lo que me interesa ahora, hermano, saber y que ustedes entiendan es que ahora sí el segundo advenimiento de Cristo es algo inminente. No era inminente en 1798, porque apenas estaba comenzando el tiempo del fin y todavía no se había desarrollado la obra del anticristo. Pero, señores, la obra del anticristo ya está más que desarrollada, solamente queda una parte. Y esa última parte, las leyes dominicales, la salida de la iglesia de la ciudad. Señores, todo eso se podría resumir en pocas semanas, porque ya tenemos esa experiencia. En este momento, señores, sí podemos decir que la venida de Jesucristo es inminente, algo que en cualquier momento va a ocurrir. Y todo, dice el don de profecía, va a ocurrir súbitamente, sorpresivamente. Un día de esto nos vamos a levantar y vamos a ver ciertas situaciones que no van a parar sino hasta el pronto regreso de Cristo. Es como, bueno, yo tomo como punto de partida lo que sucedió el 11 de septiembre, ¿verdad? No había pasado nada, todo estaba tranquilo, se presumía guerrilla, se presumía esto. Pero señores, un buen día las cosas se complicaron de tal forma que todo se ha acelerado en pocos años. Estoy diciendo, hermanos, que cualquier día de esto va a suceder un detonante histórico y se van a complicar la situación del mundo, la parte económica, la parte religiosa. El hombre de pecado tomará posesión de todo. Habrá leyes internacionales de protección, de seguridad, donde usted, hermano, no puede ni siquiera reclamar absolutamente nada. Todo eso puede venir en cuestiones de un momento. Señores, entonces, ¿qué argumentos podríamos nosotros, según la Biblia, exponer ahora? Porque si yo les digo, hermano, vamos a escuchar guerras hemos estado escuchando por muchos años. Las maldades, bueno, hermano, cada día la cosa está peor. Pero debe haber algo más concreto, ¿no les parece? Bueno, estoy pensando, por ejemplo, en que todas las profecías que hablan del fin, todas convergen en que ahora es el tiempo. Si usted toma, por ejemplo, el Apocalipsis, las 7 iglesias, ¿en cuál iglesia estaríamos nosotros viviendo en la actualidad? ¿En Éfeso, en Esmirna? ¿En cuál iglesia estaríamos nosotros? ¿En qué periodo de las 7 iglesias? Estamos en la Odisea. Si hablamos, por ejemplo, de las profecías de los 10 reinos de allá, del estatua de Nabucodonosor, ¿en cuáles de los dedos estamos nosotros? Estamos más allá de las uñas, ¿sabes? Estamos en el mugre. Oigan esto, hermano. Todas las profecías en este momento nos hablan de que ya llegamos al tiempo del fin. No hay más historia, no hay más nada que esperar, sino el pronto regreso de Cristo. Entre otras cosas, miren, por ejemplo, este siguiente esquema que ustedes han escuchado en la antigüedad, el asunto de las fiestas judías. ¿Cuántas fiestas judías tenían Israel allá en el desierto, establecidas por Dios? Eran 7 fiestas, ¿no es cierto? Pero cada una de esas fiestas tenía una connotación profética. Eran fiestas agrícolas también mezcladas con el asunto espiritual de Israel. Pero, señores, cada fiesta era como una profecía que nos iba a llevar también hasta el tiempo del fin. Por ejemplo, ¿cuál era la primera fiesta? Era la Pascua. ¿Qué celebraban los judíos en el día de la Pascua? Celebraban, hermano, no solamente la liberación, pero celebraban el Cordero Pascual. Ese Cordero, hermano, que iba a ser inmolado por nuestros pecados. Cuando San Juan un día ve a Jesús en el Jordán, ¿qué fue lo que dijo? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese Cordero de Dios iba a ser sacrificado, iba a ser inmolado. ¿Y cuándo iba a ser inmolado? Precisamente el día de la Pascua. Señores, cuando Cristo muere, ese viernes de tarde se estaba celebrando en Jerusalén el día de la Pascua. Y entonces, no es casualidad, sino es profecía, que se cruza la gran fiesta de la Pascua con la verdadera Pascua que es Jesucristo. Ahora, a partir de ese momento, dice ahora el apóstol Pablo, no tenemos necesidad de seguir celebrando la Pascua, porque ya Cristo, nuestra Pascua, ha sido crucificado, ya ha sido celebrado. ¿Se requiere, hermano, que la iglesia adventista el 7º día aquí en Toronto celebre el día de la Pascua? No, porque ya Cristo, nuestra Pascua, fue sacrificada. Después de la Pascua venía la fiesta de los panes sin levadura. ¿Dónde estaba Cristo el día de los panes sin levadura? En completa quietud, como se requería la normativa hebrea, ¿no es cierto? Cristo en el sepulcro, ahí se cumplió los panes sin levadura. Pero luego, hermano, Cristo resucita. Y ahí, hermano, viene el día de las primicias.
El día de las primicias, ¿qué hacía el sacerdote? Iba, cortaba las primicias temprano en la mañana y las mecía delante del Señor. Hermano, ¿quién resucitó muy temprano el día de las primicias? Jesucristo. Y junto con él, hermano, llevó como un racimo más al cielo para que vean que el sacrificio de Cristo ha traído fruto desde su propio comienzo. Luego seguía, mis amados, el día del Pentecostés. Pentecostés tenía que ver ahora con los frutos, con el derramamiento de la lluvia. Ya comenzaban los granos a fertilizarse y comenzaban a brotar. Señores, ¿qué pasó el día del Pentecostés? Señores, multitudes se convirtieron al Señor. ¿Necesitamos celebrar ahora el día del Pentecostés? ¿Sí o no? No, hermano, porque ya el Pentecostés proféticamente ha pasado. Luego, señores, venía la quinta fiesta, que era la fiesta de las trompetas. ¿Cuántos días duraba la fiesta de las trompetas? Aproximadamente unos 10 días, ¿no es cierto? Donde el sacerdote, hermano, los sacerdotes de Israel daban buen sonido y alto sonido a las trompetas. Ahora, cuando los judíos oían las trompetas después de la fiesta del Pentecostés, ¿qué les hacía entender a esos judíos el sonido de las trompetas? ¿Para qué eran las trompetas? ¿Para qué sonaban las trompetas en Israel? Señores, para que el pueblo se despertara y entendiera que dentro de 10 días vendría una fiesta solemne, que es el día de la expiación. 10 días para prepararse. Ahora, señores, no era nada alegre que una persona escuchaba la trompeta, porque eso significaba que ya su caso iba a ser juzgado delante de Dios. O sea que no es una gracia, hermanos, asistir a un juicio, ¿verdad? Cualquiera que va a un juicio, aunque sea un juicio por ahí de tránsito, uno siempre, hermano, no tiene cierto temor porque no sabe qué pueda pasar, cómo se van a complicar las cosas. Pero en el aspecto espiritual, cuando las trompetas sonaban, ya el pueblo judío sabía que iba a ser juzgado en el día de la expiación. 10 días. Ahora yo digo, hermano, ¿se cumplió el día de las trompetas proféticamente? ¿Tuvo su cumplimiento proféticamente? ¿En qué momento comenzó Guillermo Miller a predicar que se aproximaba el juicio divino? Aproximadamente en 1834. 10 años después, ¿estamos en dónde? 1844. ¿Y qué pasó en 1844? Según la profecía, Cristo pasaba del lugar santo al lugar santísimo, y eso significaba que comenzaba el juicio para la iglesia, el juicio, hermano, en el cual todos hemos de participar. ¿Necesitamos, hermanos, ahora celebrar físicamente la expiación? No, porque ya la expiación se está llevando a cabo en el cielo. Si nuestros pecados ya están en el santuario a través de la sangre de Cristo, hermano, estemos tranquilos, porque el Señor tiene en sus manos nuestra situación. Ahora, ¿cuál era la última fiesta? Mira, hasta este momento se ha cumplido todo, pero ¿cuál es la única fiesta que no se ha cumplido todavía a cabalidad? La séptima fiesta, que es la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de las cabañas. Ahora, ¿dónde celebraremos nosotros la fiesta de las cabañas? Se va a celebrar, hermano, cuando Jesucristo venga, y estaremos, porque la fiesta de las cabañas era todo nuevo. Hermano, ¿cuándo es que va a ser todo nuevo? Cuando Jesucristo venga por segunda vez. Entonces, proféticamente, hermanos, la fiesta de los tabernáculos estamos por cumplirla, proféticamente. Ahora bien, después de las 7 fiestas, también existía otra fiesta que los judíos celebraban con mucho énfasis. ¿Cuál era esa otra fiesta? Señores, era la fiesta del año sabático. Hasta aquí hemos dicho que todas las fiestas judías, las 7, se han cumplido, excepto la última, la que nos falta, que supuestamente se va a cumplir cuando Jesucristo aparezca en las nubes del cielo. Pero entonces, hermano, tenemos el año sabático. Dios le ordenó a su pueblo que sembraban, que trabajaran la tierra y la cosecharan por ¿cuántos años seguidos? Por 6 años. Después de 6 años de estar sembrando y cosechando, hermano, llegaba el 7º año, y ese año era el año sabático, era el año en el cual, dijo el Señor, durante un año la tierra no debe ser sembrada ni cultivada, absolutamente nada. La tierra tiene que descansar. Ahora bien, ¿qué sucedía, hermano, durante el año sabático? Durante el año sabático, señores, sucedían ciertas cosas que nos hacen pensar en lo que nos espera a nosotros. La tierra descansaba en forma total. Tenemos ahora mismo una tierra que está sufriendo trabajo y amargura. Estamos sufriendo, hermano, los embates de la tierra misma. Cuando dice el profeta Isaías que en la medida que nos acercamos al tiempo del fin, la tierra se siente cansada y clama
por una nueva creación. La tierra, hermano, está envejecida. La tierra necesita descanso. Y en la cultura hebrea, el séptimo, el año de la jubilación o el año sabático era cuando la tierra iba a descansar. Luego, hermano, se perdonaba totalmente las deudas de los verdaderos pobres. Señores, ¿cuándo es que definitivamente vamos a alcanzar el pleno perdón de todas nuestras faltas? Cuando el Señor salga del lugar santo, salga del lugar santísimo, ¿verdad? Entonces ya nuestros casos ya quedaron completamente satisfechos ante la justicia de la ley. No se cosechaba lo que espontáneamente crecía durante el año sabático. Toda la nación era reunida para reencontrarse con su Dios. Esto es muy importante, hermano. Oigan bien. Además que en el año sabático, además de que no se trabajaba, entonces la gente decía, bueno, ¿y qué hacían los judíos durante un año? ¿Dónde se metían sin trabajar? No es que estaban de vago. El Señor dijo ahora, es necesario ahora hacer reuniones y repetirles la ley, repetirles las normas, poner a la iglesia en contacto con las cosas espirituales. Los esclavos por deudas eran totalmente liberados y se le daba tiempo suficiente para que los niños inclusive volvieran a encontrarse con las cosas celestiales. O sea, era una verdadera renovación espiritual el año sabático. La gran innovación del año sabático era, hermano, la plena libertad. ¿Cuándo estaremos nosotros plenamente libres de la muerte, del pecado y todo lo que nos acosa? ¿Cuándo? Cuando Cristo venga, que será entonces el año sabático de la tierra. ¿Estamos claros? La recuperación de todo lo perdido, el regreso a nuestro verdadero hogar. El año sabático y el gran sabático o el gran jubileo era un símbolo de la vida nueva. Entonces, hermano, tenemos 7 fiestas judías. Esas fiestas proféticamente se han cumplido. ¿Estamos claros? El año sabático es lo que nos falta ahora por cumplir. Pero oigan esto, además del gran año sabático, existía lo que se llama el gran jubileo. ¿Qué era el gran jubileo? Si los años sabáticos, al igual que las fiestas judías, tenían un significado profético, y se cumplió, hermano, también el jubileo, que es la venida de Jesús, está por cumplirse en nuestros días. En estos momentos nosotros sabemos que la tierra tiene aproximadamente ¿cuántos años de creada? ¿Cuántos años? 6.000 años. Yo creo que son 6.000 años. Porque a veces los sabelotodos dicen por la televisión que se acaba de descubrir algo que tiene 700 millones de años. Hermanos, pero qué disparate, ¿no es cierto? Cuando la misma ciencia, al descubrir el gran fenómeno de datación que es el carbono 14, dice que no hay estratos que pasen más de 6.000 años en este mundo. Algunos le dan 7.000 años, 8.000 años, pero ya nadie está hablando de millones de años. Señor, en este momento la tierra tiene 6.000 años de creada. Eso significa, hermano, que después de 6.000 años esta tierra ya está vieja, está cansada, está deteriorada. La misma tierra, dice el profeta, está clamando por una nueva creación. Ahora, hermano, proféticamente la tierra no debería pasar más de 6.000 años. Si ajustamos lo que es la dispensación hebrea en cuanto a los años del jubileo, las fiestas hebreas, las 7 fiestas, y le aplicamos también el fenómeno del año del jubileo, señor, entonces esta tierra no debería pasar más de 6.000 años. ¿No les parece? Si es que hay una concordancia profética. Ahora bien, ¿cómo nos consta a nosotros de que la tierra tiene 6.000 años? ¿Qué argumento tenemos nosotros para decir que la tierra tiene 6.000 años de creada? Y que la historia del pecado no va a ir más allá de 6.000 años. Bueno, tenemos 2 argumentos, oigan bien. El primer argumento es el que da el don de profecía. En el conflicto de los siglos, más de una vez, el don de profecía dice que la historia de la tierra no va más allá de 6.000 años. Conflicto de los siglos, página 596 dice, el gran conflicto siguió su curso durante 6.000 años. ¿Oyeron esto? La página 611 del mismo libro. La obra de Satanás ha terminado para siempre. Durante 6.000 años, Satanás obró a su gusto, llenando la tierra de dolor, causando penas a todo el universo. ¿Por cuántos años vio el don de profecía lo que había pasado? Oiga, esto es importante porque Elena de White está de este lado y está mirando ahora lo que acaba de pasar en el mundo. O sea, está ubicada como el apóstol San Pablo en el momento de la resurrección. Y entonces cuando ella ve lo que ha pasado, se atreve a decir ahora, la obra de Satanás ha terminado para siempre. Y en su mirada profética dice, durante 6.000 años obró a su gusto,
llenando la tierra de dolor y causando penas por todo el universo. ¿Por cuántos años obró Satanás? Página 599. Durante 6.000 años, la obra de rebelión de Satanás hizo temblar la tierra. Mire, habla de 6.000 años, pero siempre en pasado. Lo que hizo Satanás con la tierra durante 6.000 años. La página 559, otro párrafo dice, durante 6.000 años, la tumba como una prisión ha recibido al pueblo de Dios. Señores, hay muchas evidencias más desde el punto de vista del don de profecía que la tierra no va a pasar de 6.000 años. Ahora, ¿cómo nosotros sabemos que la tierra tiene 6.000 años? Volvamos a la pregunta inicial. Señores, para determinar esto tenemos un rompecabezas con 3 piezas solamente. Y muy sencillo, esto no es nada complicado. La primera pieza, hermano, hay que saber cuántos años hay desde este momento hasta cuando Cristo nació en este mundo. ¿Cuántos años hay aproximadamente? ¿Cuántos años hay, hermano? Desde que nació Cristo hasta este momento, ¿cuántos años hay? 2.000 años, ¿no es cierto? Ok. La segunda pieza, el rompecabezas, es, hay que determinar cuántos años transcurrieron entre Jesús y Abraham. Entre Jesús y nosotros hay 2.000 años. Ahora, ¿cuántos años hay entre Jesús y el patriarca Abraham? Señores, la única forma de saberlo es yendo al Evangelio de San Lucas. Y San Lucas, cuando habla de su larga genealogía, si desmenuzamos los años en que vivió cada generación, ahí dice, hermano, que fueron 20 generaciones. 55 generaciones. 55 generaciones que equivalen más o menos a 2.000 años. Entonces, ¿cuántos años tenemos hasta este momento? 4.000 años. Entonces, desde Abraham hasta Cristo, 2.000 años. De Cristo a nosotros, hay 2.000 años más, van 4.000. Ahora, ¿de dónde sacamos los 2.000 años que nos faltan? Ahora hay que saber, hermanos, cuántos años hay entre Abraham y Adán, que fue el primero que nació en este mundo. ¿Cómo lo sabemos? Porque ahora, hermanos, otra vez, históricamente nos habla San Lucas de la generación que hubo antes del diluvio, hasta Abraham. Y ahí entonces ubica 20 generaciones que son muy diferentes a las generaciones de hombres y mujeres que vivieron 700, 800 años. En 20 generaciones, arqueológicamente se ha comprobado que tuvo que haber pasado 2.000 años. Entre Adán y Abraham, 2.000 años. Abraham a Jesús, 2.000 años. De Jesús a nosotros, 2.000 años también. En total, ¿cuántos años? 6.000 años. Señores, en esos 6.000 años, ahora dice Apocalipsis 16. Dice Apocalipsis 16 y 7. Y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ellas, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no será más. ¿Qué quiere decir el Señor con esta profecía? Cuando habla del tiempo del fin y que se cumplen las profecías, que cuando llegue este mundo a la hora profética del Señor, el tiempo no será más. No va a haber más historia. No va a haber más desajuste, sino que el Señor cumplirá su segundo advenimiento con toda precisión. Hermano, ¿el Señor se ha demorado, sí o no? Y uno se pregunta, ¿y por qué el Señor entonces no ha venido? Si el Señor, hermano, hubiese venido el año pasado, ¿dónde estuviésemos actualmente nosotros? Hermano, yo estuviera conversando con Abraham, con Isaac, con Jacob. Yo no sé con quién va a conversar usted. Pero estuviésemos ahora mismo, hermano, con un cuerpo inmortal. Estuviésemos ante la presencia del Padre, estuviésemos conversando con el Hijo, con el Espíritu Santo, con los ángeles que nos ayudaron en esta tierra. Si el Señor hubiese venido 10 meses atrás, no tuviésemos ninguna la angustia, ni la tristeza, ni la desesperación, ni la preocupación de esos sinvergüenzas de inmigración, ¿no es cierto? Bueno, estuviésemos completamente relajados en el Señor, sin problemas de ninguna especie. Nadie estuviese viejo, ni las canas que tiene Avilés se vieran por ahí, hermano. Si, hermano, tuviésemos todo el pelo como el Señor quiere, no hubiese ni vejez, ni guerra, ni odio, ni divorcio, ni ningún tipo de amenaza, ni borrachos, ni delincuentes. Señores, ni usáramos lentes. Usted lo dice por el hermano allá o la hermana. Ok. Hermano, si el Señor hubiese venido, nosotros fuésemos felices 100%, libres de pasiones vergonzosas, libres del odio, de la mentira. Pero entonces, la pregunta, hermano, que nosotros nos hacemos, ¿por qué Jesús no ha venido?
No podíamos nosotros adelantar la venida de Cristo antes de 1798, porque era un esquema profético que ya había sido establecido. Pero cuando la iglesia remanente ahora toma en sus manos la predicación del evangelio, ahora sí la iglesia pudo haber acelerado el segundo advenimiento de Cristo. Ahí es donde dice la palabra de Dios y dice el don profético, ahora sí el diablo se nos ha adelantado, nos hemos demorado, nos hemos puesto a dormir plácidamente y por eso el Señor, hermano, se ha demorado. Hay dos razones básicas por las cuales el Señor no ha venido, ¿saben? En primer lugar, porque Dios tiene mucha misericordia con nosotros. Si el Señor hubiese venido 10 o por lo menos 12 meses atrás o 2 años, seguramente alguno de nosotros no estuviese en el reino de los cielos. ¿Por qué el Señor ha querido que darnos un año más de vida? Señora, la razón es muy sencilla. Dios quiere que usted se prepare y salga adelante con cualquier situación que tenga que le impide la salvación en este momento. Porque eso es lo que dice la Escritura. El Señor no tarda su promesa, sino que es paciente, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así, hermanos, si yo tengo que arrepentirme, entonces tengo que arrepentirme lo más rápido posible, porque por mí la iglesia está esperando el segundo advenimiento. Cada uno tiene que concientizarse que a veces somos nosotros los que estamos retardando el regreso de Jesús, lo estamos demorando. Pero la segunda razón es, hermano, porque es una consecuencia de la primera, la iglesia no está preparada. ¿Cuál es la meta de todos nosotros aquí en la iglesia, señores? Nuestra meta es algún día estar en el reino del Señor. Esto es lo que el Señor dice, hermano, que tenemos nosotros que prepararnos espiritualmente. Y ahora yo pregunto, hermano, ¿cuándo verá el Señor que estamos preparados? ¿Qué se necesita, hermano, para estar preparado? ¿En qué consiste la preparación? La preparación consiste en reflejar el carácter de Cristo en nosotros. Cuando la iglesia, hermano, reproduzca el carácter de Jesús en su vida, en su conversación, ahí, hermanos, el Señor dice, esta gente está preparada. Ahora, cuando yo he hablado muchísimas veces en la iglesia, no sé cuántas veces lo he repetido, que lo más importante es estar vestido del carácter de Cristo, de la justicia de Cristo. Pero la gente piensa que estar vestido de la justicia de Cristo es algo especial, sobrenatural, que el Señor va a traer del espacio y nos va a vestir una mañana y entonces vamos a sentirnos con un calorcito, ya estamos vestidos de la justicia de Cristo. ¿Qué significa, hermano, la justicia de Cristo? Cuando yo digo que tenemos que estar vestidos de la justicia de Cristo, estoy diciendo que tenemos que reflejar todo lo que es el carácter de Cristo. La manera como conversaba Cristo es como nosotros tenemos que conversar. Toda decisión que tomemos en este mundo debemos tomarla en base a lo que Cristo haría si estuviese en nuestro lugar. Si usted lo invitan, por ejemplo, a una fiesta, un sábado, un viernes de noche, y dice que ya va a haber cerveza y esto, no estoy seguro, yo soy cristiano, pero puedo asistir, ¿no?, para predicar el evangelio en ese lugar. Yo pregunto, hermano, ¿podría Jesucristo hacer esa misma decisión que usted está haciendo? Si una muchacha muy simpática en la oficina le dice, mira, yo sé que tú estás casado, pero ¿qué tal si nos vemos de vez en cuando por ahí? ¿Qué decisión haría un verdadero cristiano? La misma que haría Jesucristo. ¿Aceptaría Jesucristo reuniones clandestinas con alguien del sexo opuesto? Hermanos, entonces lo que estoy diciendo es que reflejar el carácter de Cristo es hacer lo que Cristo haría si estuviese en nuestro lugar. Tomar la decisión de Cristo en nuestra vida. Cuando usted llegue a esa conclusión, hermano, entonces usted dice, ya estoy vestido de la justicia de Cristo. Y va a estar vestido de tal manera que usted ni se dará cuenta, porque es el Espíritu Santo quien ha traído lo de Cristo, lo ha puesto usted y eso va a aflorar en cualquier momento. Una de nuestras muchachas una vez dijo, y lo escribió en yo creo que fue lo leí fue en una matutina. Y decía, me vestía porque iba a una fiesta y dijo esa muchacha, esta noche voy a impresionar a todos los varones presentes. Los voy a impactar. Y se vistió de tal manera tan sensual que dijo, esta es mi oportunidad de alborotar a todos los muchachos. Y cuando estaba saliendo dijo, pero si me encuentro con Cristo, ¿qué va a hacer con este vestido? Y hermano, se sintió avergonzada y fue y se cambió totalmente. ¿Qué significa eso? El Espíritu Santo estaba trabajando en ella. Señores, y así es la vida cristiana. Cuando usted lo inviten a hacer algo, cuando usted va a tomar una determinación, ver una película, ver un video, ver algún programa, leer alguna revista, hagamos todo como lo haría el Señor Jesucristo. Y en eso consiste, hermanos, en estar vestidos de la justicia de Cristo.
Y ahora oigan esto que seguramente les va a sorprender. Palabras de vida al gran maestro, página 43. Cuando la iglesia refleje el carácter de la justicia de Cristo, entonces Jesús estará listo para venir por su pueblo. Cuando todos pensemos de esa manera, cuando la mayoría lo haga, ya Jesús sabe que su iglesia está preparada. Ahora, ¿qué es la mayoría? ¿Qué número es la mayoría? La mitad más uno. Cuando la mitad más uno de esta iglesia esté en esa condición, la iglesia estará preparada. El resto, hermanos, se va a perder, pero la mayoría ha desarrollado el carácter de Cristo. Y sigue diciendo, Cristo espera con un deseo anhelante la manifestación de sí mismo en su iglesia. Cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo, entonces vendrá Cristo para proclamarlo como su verdadero pueblo. Sigue diciendo, Jesús se ha demorado en venir, porque Dios misericordiosamente está esperando que su iglesia, la Odisea, se despierte, que la iglesia se levante y se vista con la justicia de Cristo. Sigue diciendo, Dios está esperando que dejemos de atacarnos unos a otros. Dios está esperando ¿qué cosa? Que dejemos de estarnos atacando unos a otros, abandonando toda mundanalidad, orando como nunca antes lo hemos hecho, consagrándonos al Señor, viviendo como Cristo, abandonando toda iniquidad, todo odio y todo resentimiento. Así estaremos vestidos de la justicia de Cristo. Evento de los últimos días, la página 60 al 53 y luego la 56, no lo voy a leer todo por supuesto. Dice, la iglesia ha fallado, tristemente la iglesia ha fallado, no ha satisfecho las expectativas de su Redentor y sin embargo el Señor no se retira de su pueblo. ¿Hemos fracasado, sí o no? ¿Nos ha abandonado el Señor? Misericordiosamente el Señor todavía no se ha apartado de su pueblo. Se encuentra entre ellos, se encuentra entre ellos alguna virtud, sino para que el nombre de Dios no sea deshonrado ante los enemigos de la verdad y de la justicia. O sea, hermanos, Dios podía habernos desechado, pudo haber barrido con nosotros, pero no lo hace para que los incrédulos no tomen ventaja de nosotros. Él ha soportado pacientemente su indocilidad, su incredulidad y su insensatez. Deberíamos recordar que la iglesia, aunque debilitada, aunque débil y defectuosa, constituye el único objeto en la tierra al cual Cristo otorga su consideración suprema. Esto es interesante, hermano, bien hermoso. El Señor observa constantemente, lleno de solicitud por ella, y la fortalece mediante su Espíritu Santo. Ahora, un mensaje que hubo en 1905, algunas personas que habían dicho que se iban de la iglesia porque esta iglesia estaba llena de pecado. Como siempre, ¿verdad? Los tiempos no han cambiado, pero en 1905 dice lo siguiente, un mensaje para ese tipo de gente que quería irse de la iglesia. Y ellos querían irse y organizar otra iglesia. Entonces les dijo el mensaje del Espíritu Santo, ahora no podemos alejarnos del fundamento que Dios ha colocado. No podemos entrar ahora mismo en una nueva organización, porque esto significaría apostatar de la verdad. ¿Qué pasaría, hermano? Aquellos que piensan irse de la iglesia, formar una iglesia santa, pura y sin mácula, ¿qué es lo que están haciendo? Están cayendo en la apostasía. Se me ha instruido que diga a los adventistas de todo el mundo que su iglesia en la tierra debe permanecer perfectamente unida en el Espíritu y el consejo del Señor de los ejércitos hasta el tiempo del fin. Debemos permanecer, ¿en qué forma? Unidos hasta el tiempo del fin. Aunque existen males en la iglesia, y sigo leyendo, hermano, del libro Eventos de los Últimos Días, aunque existen males en la iglesia, y los habrá hasta el tiempo del fin, no debemos pensar ni dudar que la obra va a quedar sin éxito. Señores, la iglesia va a triunfar con nosotros o sin nosotros. Oigan esto, Dios encabeza la obra y Él pondrá en orden todas las cosas. Dios enderezará todo lo que ahora está torcido en su iglesia. Tengamos fe en que Dios conducirá a su pueblo con seguridad hasta el puerto seguro. Repito, he leído del libro Eventos de los Últimos Días, la página 53. Ahora, hermano, siempre existen personas que nos van a señalar y dicen, mire, esa hermana y ese hermano y aquel fulano han caído en pecado y la iglesia se ha convertido en Babilonia. Ahora, ese es un canto, hermano, que lo hemos escuchado por muchos años. La iglesia
se ha convertido en Babilonia. Y hay algunos que creen que somos Babilonia. Yo pregunto, hermano, ¿qué se necesita para que esta iglesia deje de ser la iglesia de Cristo y se convierta en Babilonia? Que las hermanas vengan con sus falditas bien cortas y bien apretadas, ¿eso es Babilonia? Hermano, tienen que reformar su vestido, obviamente. Que un hermano no deje de tomar Pepsi-Cola y café y toda esa cantidad de cosas malas para el cerebro. ¿Es eso Babilonia? Eso es intemperancia, hermano. ¿Pero qué significa, hermano, que la iglesia se convierte en Babilonia? Hermano, que agarremos las doctrinas de Babilonia y comencemos a practicarlas dentro de la iglesia. Ahí dice la sierva de Dios, ahora sí dejamos de ser iglesia y nos hemos convertido en Babilonia. Por si no lo entendieron, un día de esto comenzamos a pensar de que ya no es necesario guardar el sábado. Vamos a comenzar a guardar el domingo, porque el domingo es el día donde todos se reúnen, los hermanos pentecostales, los bautistas. Entonces el domingo es el mejor día para adorar al Señor. Si esta iglesia llega a esa conclusión, hermano, ya comenzamos a morder a Babilonia. Ya estamos metiendo a Babilonia. Por otra parte, aceptar y enseñar que dentro de nosotros existe una sustancia ectoplasmática que en el momento de la muerte se desprende del cuerpo y va a la presencia de Dios mientras el cuerpo va al sepulcro. Y esa sustancia, hermano, le llamamos el alma. Cuando la iglesia opine eso y lo asegure, entonces la iglesia se ha convertido en Babilonia, porque ese es el veneno de Babilonia, la inmortalidad del alma. Señores, cuando la iglesia comience a eliminar el pan sin levadura y comencemos a traer la hostia, y tal vez el hermano Guerra con una campanita, ¿no?, anunciando que llegó la hora de la... y algunos vestidos con su bata negra, hermano, entonces ahora sí, eso es Babilonia. ¿Estamos claros? Y si un día de esto comenzamos a meter en nuestro gimnasio los cantos a María, hermano, ahora sí estamos en Babilonia. Y si decimos que los niños recién nacidos ya pueden ser bautizados, estamos en Babilonia. Mientras tanto, hermano, hay una reforma que hacer dentro de nosotros. Hay que reformarnos en todas las cosas. Revivamiento y reforma son dos experiencias que la iglesia va a tener que llevar a cabo para lograr vestirse de la justicia de Cristo. Señores, en el tiempo del fin solamente los hijos de Dios van a ser protegidos. Dios va a cuidar a su pueblo. Los que han sido fieles, los que han sido leales, obedientes, los que han sido sinceros a la palabra de Dios, serán protegidos en el momento cuando se desaten las plagas en este mundo. Por otra parte, mis amados, hoy es un buen día para arreglar nuestras cuentas con el Señor. Si usted ha sentido que el Espíritu Santo le ha hablado, comience a hacer reformas en su vida. Comience a cambiar, hermano, antes que sea ya demasiado tarde, porque el Señor está a la puerta. Cristo viene pronto. Todo va a ser destruido, hermano. No se aferre a nada de este mundo porque todo va a ser quemado. Aférrese a lo que va a vivir o lo que va a subsistir eternamente. Grandes calamidades están a punto de desatarse sobre esta tierra. Cada día las cosas van a ser peores. Yo a veces, hermano, he conversado mucho con Mireya allá en la casa, porque yo veo, hermanos, que todo está llevándose al límite, ¿no? Al máximo. Lo que es, por ejemplo, el pecado, ya no es cuestión de que este mató al otro, sino que ya este mata a diestra y a siniestra. La fatalidad, hermano. ¿Cuándo se había visto, por ejemplo, que los trenes están descarriando? Uno viajaba en tren, hermano, eso era casi seguro. Ahora cada día vemos los trenes descarriándose. Uno veía, por ejemplo, los avisos en la prensa, mire, el crucero tal, vamos a pasar 15 días allá en la Florida, en Miami, en las Bermudas, lo que sea. Señores, cada día estos grandes edificios del mar están contaminados con plagas, con bacterias, con accidentes. Señores, la fatalidad cada día es peor. Todo, hermano, se está desarrollando enormemente, lo cual nos indica que el Señor está a punto de venir. Ese caso que escuchamos, por ejemplo, en estos días aquí en la iglesia, un miércoles, alguien daba su testimonio, creo que fue la hermana Rosa, ¿no? La hija, hermanos, había ido a trabajar y cuando llegó el momento de irse del trabajo, salió y cuando ya iba en camino, oyó ese tremendo impacto de algo que se caía. Se había desplomado la construcción y abajo había quedado un compañero de trabajo de Melissa. Hermano, y oigan esto, lo que es la fatalidad. En ese momento, cuando están tratando de ver cómo está el muchacho, suena el teléfono del muchacho que tiene en el bolsillo. ¿Y saben ustedes quién lo estaba llamando desde El Salvador? Su propia madre, a ver cómo estaba pasando el día. Hermano, esas fatalidades cada día son más frecuentes en este mundo. Cada día estas cosas se ven con mayor espanto. Lo más que podemos hacer es alabar al Señor, hermano, gozándonos porque el Señor está a punto de venir. Vamos a escuchar un himno muy especial en esta mañana, donde
la voz del Señor, la voz de la iglesia es vuelve, vuelve Señor. Y si usted piensa, hermano, que el Espíritu de Dios le ha impresionado, usted haga un pacto con el Señor. No le voy a pedir que se levante y que venga acá, hermano, sino que usted ahí en su asiento haga un pacto con el Señor. Señor, yo me siento lejos de ti. Yo quiero comenzar a cambiar mi vida a partir de este momento. El que no se ha bautizado, hermano, comienza a pensar en su bautismo. Porque dice claramente la palabra de Dios, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Los que no se han bautizado necesitan unirse al cuerpo de Cristo antes que ya sea demasiado tarde. Hermano, ¿no le gustaría a usted estar preparado para ese día glorioso? Amén. ¿Queremos estar preparados, sí o no? Amén. Por supuesto que sí. Va a ser el día cuando va a comenzar nuestra verdadera felicidad. Dios bendiga a la iglesia.